Derechos Humanos de la provincia de Formosa. Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hugo Agüero, Graciela Massa y Olga Espinosa la recibimos. Buenas tardes. Sí, efectivamente, hoy se publicó en el Boletín Oficial una resolución, la 28 de este año, donde efectivamente la Secretaría de Transporte de la Nación comunica que se deja sin efecto, ¿no es cierto?, este régimen de compensaciones económicas, y que realmente es de una crueldad infinita tomar esta medida, que tenemos que recordar que hay una ley de emergencia en discapacidad que se viene incumpliendo ya desde hace un año. Pese a que el Poder Judicial en varias instancias la ha ratificado, y a eso se suma esta medida que es terrible, impensada, teniendo en cuenta a quienes, no digo beneficiaban, que era un derecho, que es un derecho. Fíjense, por decreto dejan sin efecto algo que ha sido dispuesto por leyes. Desde ahí ya es no solamente contradictorio, yo le diría que legalmente no debería hacerse de esta manera, y que eran leyes que protegían y que pensaban precisamente, como bien lo mencionabas, a personas que estaban en situaciones muy vulnerables, o sea, personas con discapacidad, personas que están en lista de espera para un trasplante o han sido trasplantados, o niños y adolescentes, pacientes oncológicos, ¿no? Que las empresas interjurisdiccionales, o sea, de larga distancia, debían otorgarle pasajes gratuitos, que para atenciones médicas, para estudios, ¿no es cierto?, para hacer un poco más digna su vida, su proyecto de vida, porque también tenemos que pensarlo desde ahí. Con esta medida, y con el justificativo de que supuestamente lo sacaron en su momento como una medida de emergencia, y que ellos me refiero a este gobierno nacional que se ensaña con los más vulnerables realmente, considera que ahora que hay una libertad de tarifas en las empresas, que pueden las empresas regular los pasajes, ¿no es cierto?, los recorridos y precios, bueno, también con eso pueden absorber los costos de lo que serían los pasajes gratuitos, porque por un lado eliminan estas compensaciones económicas, pero por otro lado dicen que se continúa, se garantiza el derecho a la gratuidad. Ahora, en la práctica, durante todos estos años, esta gratuidad era un mecanismo muy importante, esta subvención o esta compensación para que las empresas cumplieran. Quien tiene que velar por esto y regularlo y controlarlo es la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, la CNRT. Y nosotros tenemos la experiencia, y nosotros, la Defensoría del Pueblo, la Dirección Provincial de Transporte, de que, como bien lo dijeron recién, los pacientes que están en estas circunstancias, o las personas que con discapacidad y que tienen que ir a hacer, por ejemplo, un tratamiento, nos ha pasado, porque por ahí uno habla, porque no damos nombre, no en genérico, pero en este momento se me viene a la cabeza tantas historias de vida, ¿no?, que tenían un turno, por ejemplo, programado en el Hospital Gutiérrez, Garrahan, Fleming, por decir así, hospitales de gran complejidad, ¿no?, y que con tiempo sabían cuándo tenían su pasaje y necesitaban tramitar su viaje, ¿no?, que era persona con el acompañante, y conseguir en las empresas estos pasajes ya era un tema. Y entonces con la Comisión Nacional de Transporte, y a través, con la gestión de la Dirección Provincial de Transporte o alguno de nosotros, interveníamos como para garantizar con tiempo que tuvieran pasajes de ida y de vuelta. Y después, con un Estado provincial presente, siempre se velaba por su alojamiento, por su estadía, o sea, para que pudieran hacer sus controles o sus tratamientos, ¿no es cierto? Ahora, si vos pensás que va a quedar todo liberado a la libre oferta y demanda de las empresas,
que supuestamente van a seguir vendiendo o garantizando la gratuidad, pero va a ser de acuerdo a la capacidad que tengan, o sea, que de acuerdo a si tienen el cupo o no. No sé si me explico, o sea, que cada vez que esta persona quiera ir a gestionar un pasaje, pueden perfectamente decirle, no hay cupo, ya los vendimos todos, o no, en esta fecha no tengo, en esta fecha no tengo, en esta fecha no tengo. No sé si, entonces, poder contestar que no es que ellos incumplan con la ley, sino que simplemente una cuestión de demanda, no están teniendo plaza. Doctora, estamos hablando desde el punto de vista de los derechos humanos, no con usted, estamos hablando desde el punto de vista de los derechos humanos que se están violando. Totalmente. Entonces, por eso digo, duele mucho saber que con esta medida, que parece hasta contradictorio, uno lee el decreto y te confunde, porque por un lado dice, se elimina la subvención, pero por el otro lado dice, se continúa garantizando la gratuidad. ¿Y cómo van a continuar garantizando esa gratuidad si precisamente esa compensación económica era la herramienta para garantizarla? Si vos quitas esto y dejas librado a que las empresas vean de qué manera garantizan y que la Comisión Nacional de Transporte lo regule, ¿cómo lo va a regular? Si este era el mecanismo, ¿cómo lo va a hacer? Y mientras tanto, estamos hablando de vida, estamos hablando de personas, estamos hablando de personas que tienen turnos, que tienen que ir sí o sí a hacer esas gestiones o ese tratamiento o incluso esa operación. ¿Cómo lo van a hacer? Obviamente, si hay una urgencia, hay ambulancias, ¿no es cierto?, u otras cosas, pero estamos hablando de gente que por ahí con el transporte de larga distancia podía llegar para un consultorio ambulatorio, o incluso pensar en una persona con discapacidad que viaja para hacer alguna gestión, o incluso pensar que viajaba para estudiar. ¿Por qué no? Por eso le digo de un proyecto de vida, es su derecho. Es más, en ese decreto hablan del derecho a la gratuidad. ¿Cómo lo van a garantizar? Hasta parece una afrenta hablar de un derecho si uno no dice cómo lo garantiza, cómo hace el Estado para garantizarlo. Es otro golpe más, por eso le digo, otro ensañamiento más con los más vulnerables. Doctora, la verdad que nos duele mucho como argentinos todo lo que se está atravesando, ¿no? Sobre todo ayer, que fue un día significativo de unidad, de compromiso, del sentido de pertenencia por nuestra patria como argentinos, no respetando la ley de emergencia por discapacidad, no pagando las prestaciones y servicios para este sector vulnerable de la sociedad, y que está establecido, como bien usted le está resaltando, en la Constitución, de proteger justamente a estos sectores más vulnerables en lo que tiene que ver a garantizar el trabajo, una vida digna, la igualdad de oportunidades, y teniendo en cuenta que ha aumentado 1.700% el aumento del transporte desde que asumió este gobierno a esta parte, 1.700%, y la verdad que no van a poder tomarlo para hacer esto de su rehabilitación, por ejemplo, muchos de ellos. ¿Usted considera que esto es un retroceso histórico en materia de derechos humanos con este gobierno nacional? Totalmente, es un retroceso histórico, pero aparte del retroceso es una crueldad infinita. O sea, no solamente que retrocedemos en derechos, sino que es una afrenta pensar, o sea, es una burla hacia los más vulnerables, porque vuelvo a repetirlo, que en un decreto, por un lado, digan que ya no hay una emergencia, que por eso se retira esa compensación económica, pero que se garantiza el derecho, y no dicen cómo, o es más, lo dicen porque las empresas tienen la libertad, utilizan el término libertad tarifaria, y que a través de esa libertad tarifaria van a compensarlo. ¿Cómo lo van a hacer? O sea, es burdo, realmente es grosero pensar de esa manera y no pensar en el otro y en la necesidad del otro, que es aquí, ahora, que estamos hablando de las personas más vulnerables. Entonces, hay que ver cómo continúa, y supongo que se iniciarán medidas judiciales o de reclamos o amparos ante
las primeras negativas que se tengan, ¿no? Seguro. Doctora, buenas tardes. De mi parte... Buenas tardes. Hoy nos despertamos con esta novedad, pero quiero poner en contexto porque ayer en el Tedeum que se hizo en la Catedral de Buenos Aires, el arzobispo de la Iglesia Católica, en el arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, en su mensaje crítico al presidente le pedía que se ocupara de los ancianos, de los niños, de los discapacitados, de los sectores más vulnerables, lo dijo públicamente, esto se ha viralizado. ¿Cuál fue la respuesta hoy dejarlos sin este transporte gratuito? ¿Cómo lo interpreta usted? Bueno, pareciera como que redobló su apuesta a dividir aún más la sociedad y a sostener un proyecto de gobierno en donde no piensa en el otro, donde no piensa en todo, en donde no se incluye a todo, y en ese todo están los más vulnerables, los que más necesitan, ¿no es cierto?, en lo que precisamente le pedía el arzobispo, ¿no?, que incluyera. Lamentable, realmente muy lamentable. Por eso no solamente es un retroceso en derechos, creo que es una negación de los derechos, ¿no? Doctora, sí. Doctora, la argumentación que presentan el gobierno nacional pasa por hacer una lectura de que cuando se estableció este beneficio para la gente vulnerable, ¿verdad?, había una emergencia y que esa emergencia desapareció. Sin embargo, ¿sí?, hoy tenemos vigente la ley de emergencia por discapacidad, la 27793, si no me equivoco, ¿verdad?, que no está siendo respetada y bueno, y ya ha tenido varias sentencias que el gobierno no ha cumplido. Es decir, a ver, exactamente. ¿Cómo es esto? A ver, no entiendo, porque hay una ley aprobada por el Congreso Nacional y sin embargo hay una gran resistencia a cumplir hasta este extremo. Exactamente, por eso digo que lo más seguro que esto va a llevar a nuevas instancias judiciales y a presentarse recursos de amparo, obviamente. Lo lamentable es que ante todo esto hay historias de vida, hay personas, hay situaciones que son extremas y que necesitan respuestas aquí y ahora, ¿no? Estamos hablando de personas con discapacidad, estamos hablando de pacientes oncológicos que necesitan una respuesta ya, ¿no? O personas que necesitan un trasplante, o sea... por eso digo de una crueldad extrema lo que se está haciendo, porque estamos quitándole la posibilidad de todo, ¿no? Me parece que, bueno, pero esto va junto con otras cuestiones que también se está tomando desde el área de salud, ¿no es cierto? Porque esto de los pacientes oncológicos, sabemos todos los recortes también de los programas que hay, de las cuestiones de medicamentos y demás, que es... No, preocupante, es terrible lo que está ocurriendo, ¿no? A eso le sumamos, bueno, lo que han hecho ya también por instrumento legislativo, dejar sin cobertura a los niños que nacen con patologías congénitas. Exacto, por eso, y que son patologías que ninguna obra social los va a cubrir, porque esa es la realidad, porque no alcanza la cobertura. Si el Estado no está presente cubriendo esas operaciones que son extraordinarias, digo, por el recurso humano que se necesita, por el recurso logístico que se necesita. Nosotros, por el lugar donde trabajamos, hemos tomado conocimiento de algunos casos y realmente siempre nos dio mucho orgullo de decir hay un Estado nacional, hay un Estado provincial, casos que conocíamos que iban al Garrahan, que iban al Gutiérrez, que los derivaban del Hospital de la Madre y del Niño acá, que decíamos, qué bárbaro, este circuito, cómo funciona, ¿no? Y cómo se salvan vidas y todo esto que nos enorgullecía, decir, somos argentinos, los formoseños, mirá cómo... Y ahora decir, todo esto se destruyó con todo esto, no se puede creer, realmente no salimos de la tristeza y del asombro que estas cosas ocurran. Bueno, en Formosa tenemos un Estado presente y tenemos un circuito de salud con una complejidad
sumamente importante que está cubriendo, está paliando, y donde el Estado Nacional se retira está el Estado Provincial protegiendo y conteniendo, pero realmente esto es terrible lo que se está haciendo desde el Estado Nacional, y sin duda va a perjudicar a muchas personas y en su proyecto de vida, en su calidad de vida. Y vuelvo a repetir, yo creo que se van a iniciar muchos recursos de amparo y con estas medidas, ¿no? Sí, claro, pero las otras provincias no tienen la situación de Formosa, así que acá estamos arriesgando la vida de miles y miles de niños, por ejemplo. Sí, exactamente. No, esto es aberrante realmente. Como derechos humanos nunca hemos visto tanto, más que retroceso, por eso le digo, hay una negación de derechos que es abrumadora. Sí, es lamentable. Bien, doctora, le agradecemos muchísimo el tiempo que nos ha dedicado, y vamos a seguir el tema y vamos a pedir nuevamente su participación, su colaboración para lo que vaya surgiendo, y sobre todo, ¿no?, por lo que va a pasar en el resto del país. Como usted bien dice, Formosa cuenta con un sistema de salud extraordinario, realmente importante, que está dando todas las respuestas que la población de Formosa necesita, y entendemos que así lo seguirá haciendo. Pero bueno, donde quiera que miremos hay gente necesitada fuera de nuestra provincia, y bueno, ahí tienen que recibir estas noticias, estas malas noticias, que como usted bien definía, son de una crueldad absoluta. Sí, y yo lo que quería rescatar, que como bien lo decía el arzobispo, creo que todos tenemos que pensar en el otro, en estar unidos, en pensar en las necesidades del otro, y que no sea indiferente el sufrimiento del otro, y que esta medida que se tomó hoy nos duela realmente, porque a cualquiera le puede pasar. Vuelvo a repetirlo, yo en este momento estoy pensando en familias que sé que van a controles y a que tienen que ir a controles a esas enfermedades que son crónicas y que tienen que controlar, esos niños que tienen que ir al Garrahan, que que con esto van a ver imposibilitados, o que va a haber que hacer toda una ingeniería legal como para que, bueno, ojalá que la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, que tiene su representante acá en Formosa, pueda estar a la altura y gestionar y lograr que las empresas continúen dándole, ¿no es cierto?, los pasajes, y si no, ver de qué manera estas personas puedan continuar con sus tratamientos y sus controles, ¿no? Vamos a estar muy atentos de que estas cosas estos pasajes se puedan continuar suministrando en lo posible. Ojalá, doctora, ojalá. Ojalá, roguemos. Gracias. Muy amable, ¿eh? Lo veo difícil, pero vamos a... Yo también lo veo difícil, porque nunca he visto al sector privado reemplazando al Estado. Exactamente. Nunca he visto eso. Al revés, sí. Por motu propio, no. No lo van a hacer. Pero vamos a estar atentos y acompañar todo lo que sea necesario para que si no, que se tomen todas las medidas para que estos derechos se cumplan. Gracias, doctora, nuevamente. Gracias a ustedes. Gracias por comunicarse. La verdad que nos moviliza, doctora, ¿no? Siempre quedamos movilizados ante este tipo de noticias. Nunca he visto tanta maldad infinita. Soy la más grande acá, ¿no? Sí. La que más juventudes tiene acumulada. Pero nunca he visto tanta maldad infinita acumulada de esta manera. Una cosa que